A continuación es el turno de la orden Ómnibus y la optimización anual del uso de cuotas, que el año pasado puso en marcha la Secretaría General de Pesca y será don Héctor Villa, subdirector del Caladero Nacional y Aguas de la Unión Europea, el encargado de abordar esta temática en remoto. Sí, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Pues nada, buenos días a todos. Lo primero, pues agradecer, por supuesto, a Cerga por la organización de esta jornada y la oportunidad de participar en ella con esta presentación. Y aunque de nuevo pues tenga que ser desde Madrid, pues en corazón y en alma también estoy ahí en Sada y ojalá en próximas ocasiones pueda desplazarme y hacerlo de manera presencial. Voy a intentar compartir la presentación, que no es muy larga, es un PowerPoint. Vamos a ver. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se ve la presentación? Sí, se le escucha y se le ve la presentación. Perfecto, gracias. Pues inicio la misma. Bueno, la presentación que se me ha pedido y es un elemento muy novedoso y de mucho interés es bueno, pues uno de los principales mecanismos que se estableció en la orden Omnibus en el año 2020 y es el mecanismo de optimización de cuotas. Como todo el mundo conoce, la orden Omnibus, la que hemos denominado orden Omnibus, se concretó de manera oficial es la orden APA 315/2020 del 1 de abril, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril, y es una orden ministerial que aborda pues muchísimos elementos desde el punto de vista de la gestión de las cuotas en España en el ámbito fundamentalmente del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste, del Golfo de Cádiz y la flota que faena de arrastre en aguas de Portugal. Pero bueno, dentro de esto, como digo, todos elementos novedosos que incorporaba, habría la posibilidad de, por ejemplo, las transmisiones definitivas de posibilidades de pesca a determinados censos que anteriormente no estaba reconocido en la norma anterior o al menos en las normas que modificaba, pero también pues la posibilidad de transmisiones temporales entre censos y algunos elementos más, como algunos principios de gestión de determinadas poblaciones o también los mecanismos para swaps. Pero yo creo que el elemento más principal o uno de los elementos más destacados es este mecanismo de optimización anual del uso de las cuotas. Este es un mecanismo que se establece en el artículo 5 de esta orden que mencionaba y tiene varios apartados, hasta 7, que son los que muestro rápidamente aquí en estas dos diapositivas, pero quiero ir rápidamente a lo que es el fondo del funcionamiento y las bases de este mecanismo. Es un mecanismo que se establece a partir del 1 de octubre y que se basa en la asistencia no asegurada, tengo que resaltarlo así, no asegurada, pero posible, de sobrantes de todos los que participan en una determinada pesquería con las asignaciones que hayan recibido, bien sean grupos, bien sean barcos individuales, cuando haya un reparto de posibilidades de pesca con carácter a barcos individuales, o bien a una modalidad concreta. También, por supuesto, si hubiera una gestión conjunta de posibilidades de pesca por un grupo de barcos. Y no hay excepción, es decir, que es la determinación de esos posibles sobrantes. Se hace de manera transparente y pública mediante una resolución de la Secretaría General de Pesca, donde se publica en el Boletín Oficial del Estado, por supuesto, después de la consulta pertinente, pues se publica de dónde salen esas cantidades y también con cuánto contribuye cada uno, es decir, quiénes determina exactamente quiénes contribuyen a esas bolsas que se crean de los diferentes stocks potenciales y las cantidades. El elemento fundamental para el cálculo de esos sobrantes es pues, el método de cálculo. Y el método de cálculo tiene en cuenta el mejor dato anual de los últimos 5 años para cada barco, grupo de barcos o modalidad que participa y que recibe una asignación de un determinado stock, de modo que vamos a determinar
cuál es la captura máxima potencial del último trimestre del año, del último trimestre natural desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. También tengo que decir que ese ámbito, ese margen temporal de cálculo en los 5 años es móvil, es decir, en el año 2020, el año pasado, el primer año de experiencia, el cálculo de sobrantes se hizo teniendo en cuenta el máximo captura anual de los 5 años anteriores, 2015 a 2019. Sin embargo, en este año 2021, que ya estamos empezando a hacer los cálculos, ese cálculo se realiza teniendo en cuenta los años 2016 a 2020. Es decir, que siempre va a tener en cuenta la realidad más cercana de la pesquería que desarrolla cada barco o grupo de barcos. Y como digo, reconoce y reserva ese potencial máximo de captura que haya demostrado un barco o grupo de barcos para un determinado stock. Otro de los elementos principales es que para determinar estos cálculos, pues se establece una paralización o un stand-by, digámoslo así, de las transmisiones temporales para realizar esos cálculos. De modo que desde el 10 de septiembre no es que no se vayan a tramitar esas transmisiones temporales, simplemente entre el 10 y el 30 de septiembre no se tramitan para que podamos tener la imagen real de cuáles son las cuotas disponibles de cada barco o grupo de barcos. Y además se hace una reserva en caso de la flexibilidad interanual, es decir, que tenemos la cuota que tiene, la que denominamos cuota adaptada de cada barco o grupo de barcos, el consumo que lleva en este año concreto, el año 2021, si estamos pensando ya en el mecanismo para este presente 2021, más el cálculo del potencial máximo de captura que pudiera tener los 5 años anteriores del último trimestre y ese 10% de flexibilidad interanual. ¿Quién puede utilizar estas bolsas que se establezcan en base a la resolución de la Secretaría General de Pesca? Pues pueden utilizarlas aquellos que hayan consumido su cuota asignada desde el 1 de octubre. También pueden entrar a utilizar y a seguir capturando esa especie aquellos buques o grupos de buques que hayan agotado su asignación antes del 30 de septiembre, pero hay que tener un elemento fundamentalmente claro, y es que no elimina o no salda ese posible sobrepasamiento que haya. Es decir, que si uno ha superado su cuota, pongamos una hipótesis, el 25 de septiembre o hoy mismo, el 24 de septiembre, todo lo que pesque por encima de esa asignación, que puede ser a partir de hoy, la semana que viene, eso es un saldo negativo que lógicamente ese barco no va a contribuir a la bolsa que se cree, podrá seguir pescando a cargo de la bolsa a partir del 1 de octubre, pero todo este sobrepasamiento que se ha creado desde que entró en ese sobrepasamiento hasta el 1 de octubre tendrá que ser saldado mediante transmisiones temporales antes de las primeras semanas del mes de enero del año siguiente, porque si no serán sometidas a deducción sobre las cuotas del año 2022. Quiero dejar esto claro porque de este modo nos aseguramos que las bolsas que se crean no tienen una parte ya consumidas inicialmente. ¿Vale? Quiero dejarlo claro. Es necesario y es importante tener en cuenta que hay que respetar o intentar respetar en lo posible, porque como digo, bueno, luego si se quiere asumir esa deducción, pero respetar las asignaciones hasta el 30 de septiembre. A partir del 30 de septiembre puede seguir uno con su cuota propia si la tiene disponible, la parte que le quede si es que ha contribuido a la bolsa, pero si ya tiene la cuota agotada, pues puede entrar automáticamente a consumir de la bolsa que se cree, si es que se crea, que luego lo comentaré, que nuestra predicción es que va a haber cuotas o va a haber bolsas de todos los stocks. También establecemos unas restricciones a ese acceso y también porque bueno, es lógico que aquellos buques que al principio del año, por su asignación, por las posibilidades de pesca que tengan asignadas, o bien que a partir de que se crean las bolsas transmiten, lógicamente ellos han hecho una planificación de su actividad, que es uno de los elementos fundamentales, la planificación de la actividad y las necesidades, y no pueden acceder a la bolsa. Esos son, como digo, restricciones que se establecen en la orden ministerial, de modo que aquellos barcos hayan transmitido más del 50% de su cuota inicial de un stock en ese año, pues se entiende que digamos que, bueno, por circunstancias que sean, esas posibilidades de pesca que ellos tienen asignadas inicialmente, pues les son bastante suficientes para su actividad a ese stock. Y lo mismo, como digo, barcos que desde que se establezca el mecanismo el 1 de octubre
y se recuperan, por supuesto, o se reactiva, digamos, la tramitación de las transmisiones temporales, pues un barco con la cuota que le quede, bien haya contribuido a la bolsa o no haya contribuido a la bolsa, pero si hace una transmisión temporal para el 1 de octubre, se entiende que, bueno, pues es todavía una cuota sobrante, además, a pesar de los cálculos que han hecho, pues una cuota que no va a utilizar, con lo cual, no, como digo, no tiene sentido que acceda a la bolsa, sino que, bueno, esas transmisiones temporales pueden seguir su curso. En el año 2020, como digo, fue el primer año de aplicación, lógicamente, puesto que la orden se publicó y entró en vigor en el mes de abril y el mecanismo empieza a funcionar el 1 de octubre. Y se publicaron dos resoluciones. En concreto, una resolución de 15 de octubre de 2020. Es verdad que hubo un problema para un error para su publicación y se publicó el 13 de noviembre. Y luego una segunda resolución, el 13 de noviembre, a ver si me pasa, perdón, sí, y una segunda resolución del 1 de diciembre de 2020 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 12 de diciembre de 2020. ¿Qué sucedió para que se hiciera una modificación de esa resolución? Bueno, pues de la primera resolución, bueno, hubo algunos elementos que hubo que ajustar. En primer lugar, uno de los elementos que tuvimos que ajustar fue los consumos. Es decir, que sí que nos dimos cuenta que cuando estamos haciendo los cálculos de los consumos y los potenciales sobrantes, lógicamente tenemos que tener en cuenta los consumos que se realicen hasta el 30 de septiembre por cada barco o grupo de barcos de las especies correspondientes. Y para dar tranquilidad, pues hicimos esos cálculos en torno al 28 o 29 de septiembre, pero no tuvimos en cuenta los últimos días de consumo, con lo cual hubo que recalcular lo que eran las bolsas disponibles para tener en cuenta esos consumos y hubo algunos barcos que, con las capturas que tenían en esos últimos días antes del 1 de octubre, pues recalculamos para que no aportaran o no aportaban tanto a las bolsas correspondientes. El segundo de los elementos que nos dimos cuenta que era necesario modificar era porque, bueno, teníamos algunas restricciones que habíamos puesto también para el acceso a las bolsas, fundamentalmente en el caso de aquellas flotas y aquellos stocks donde se puede utilizar la flexibilidad interespecies, pero como todos conocen la flexibilidad interespecies, tenemos también una serie de limitaciones a su uso, que es fundamentalmente para computar capturas accesorias o accidentales cuando las cuotas están agotadas, y eso determinaba que para determinados barcos donde la actividad no es factible realizarla de manera accesoria para determinadas especies, pues suponía prácticamente su conducción a puerto y la no utilización de esas bolsas que se habían puesto a disposición. Es decir, que con todo eso, pues también decidimos que era necesario y conveniente modificar algunas condiciones de acceso a algunas bolsas para que aquellos barcos que habían agotado sus cuotas no estuvieran obligados, como decía, como habíamos establecido inicialmente, a agotar sus posibles flexibilidades interespecies, sino que directamente con el agotamiento de su cuota genuina propia de esa especie pudieran ya acceder a la bolsa. Esos fueron los dos principales elementos que establecimos, como digo, en esa segunda resolución. El resultado global, en todo caso, pues fue el establecimiento de unas bolsas de todos los stocks, unas mayores, otras menores, con algunos elementos que es importante destacar. En algunos casos nos apoyamos también no solo los potenciales sobrantes con el método de cálculo que he señalado, sino también de manera bastante significativa con swaps que habíamos cerrado en los últimos días o semanas anteriores al establecimiento del mecanismo de optimización y con su funcionamiento el 1 de octubre. Y esos swaps pues eran importantes y nosotros ya veníamos viendo la necesidad de que pudiéramos contar con esas cantidades adicionales directamente para poner en las bolsas, puesto que los potenciales sobrantes de los barcos o grupos de barcos no iban o podían no ser suficientes para llegar o para que esas bolsas tuvieran la suficiente cuantía, y previendo también la cantidad de barcos o grupos de barcos que pudieran entrar a consumir esas bolsas. Igualmente también establecimos estuvimos valorando en dos de los stocks, pero finalmente lo establecimos únicamente para uno de ellos, también una limitación al uso de la bolsa, no al acceso, que como he dicho ya tenía sus límites establecidos, sino al uso cuando uno entraba a utilizar esa bolsa. ¿Por qué? Porque también nuestro objetivo es claro. Este mecanismo también nos tiene que servir para que ningún barco o grupo de barcos tenga que permanecer en puerto por el agotamiento de la cuota,
Es decir, que una vez que ha agotado su cuota, entra a utilizar las bolsas, pero si esa bolsa se agotara, pues no tendría más remedio que amarrar a puerto a la espera del 1 de enero para poder reiniciar su actividad con un nuevo ejercicio y con unas nuevas cuotas. Por eso establecimos un tope de capturas diarias, en el caso del stock del Jurel 8C, para tener un consumo razonable y equilibrado para que nos permitiera que esa bolsa llegara, digamos, disponible a final de año y que no ocurriera, como digo, esa circunstancia que potencialmente podía ocurrir teniendo en cuenta, como digo, la cuantía, que no era poca, pero era bastante significativa, pero realmente también era bastante alto el número de barcos que podían entrar a consumir esa bolsa. Con eso, bueno, pues este es un ejemplo de lo que se publicó en la resolución de 12 de diciembre, como digo, con esas adaptaciones de la resolución inicial. Y es un caso, bueno, simplemente quería mostrar, pues, eso, lo que en el caso del Jurel 8C, que es, yo creo que era de las cuotas más, para el cerco del Cantábrico Noreste y también para la Asociación Paracerga, de las más importantes, o casi la más importante, pues, como se ve, cuál fue la contribución de los barcos concretos para esa bolsa que se creó, y también que esa bolsa tenía en cuenta un swap que habíamos negociado en los últimos semanas con Portugal de 3.450 toneladas, de modo que al final la bolsa constituida fue de 4.817 toneladas aproximadamente. Bueno, como digo, este es el ejercicio que se hizo en el año 2020. Bueno, aquí un poco también el tener lo que he explicado un poco, los motivos para modificar la resolución inicial, el tema de que señalaba de que, bueno, pues algunas bolsas, no solo la de Jurel 8C, sino también la de Merluza Sud, también se nutrió con una parte significativa de un swap cerrado con Portugal en las semanas anteriores, y bueno, los topes de captura que consideramos necesarios establecer para regular ese consumo de la bolsa de Jurel 8C. Como digo, también recordar que bueno, pues las deducciones no... hay posibles deducciones si hay un sobrepasamiento de la cuota antes del 30 de septiembre, pero también quiero reseñar un aspecto fundamental una vez que cerramos el año y vimos el nivel de consumo que tenían esas bolsas. Hicimos una devolución porque entendíamos que tiene que ser así, y además facilitar lo que son las transmisiones temporales de ajustes durante las primeras semanas del año siguiente, como fue devolver la parte proporcional que cada uno había aportado a la bolsa, teniendo en cuenta el grado de consumo, lógicamente, que había tenido esa bolsa. De modo que aquellos barcos que habían contribuido recibieron la parte proporcional con la que habían contribuido, pero que no se había utilizado. Y eso, como digo, facilita también el cierre del ejercicio y cada uno que se pueda posicionar desde el punto de vista de su saldo final en el año para posibles, como digo, deducciones que puede suceder, pero sobre todo también desde el punto de vista de sobrantes y flexibilidades para el año siguiente. Y un elemento fundamental que yo creo que, y lo voy a destacar también adelante, y es que todas las bolsas que se crearon en el año 2020, de todos los stocks, fueron utilizadas por al menos un barco. Entonces, para nosotros, creo que es un elemento muy importante, y que ello ya de por sí justifica el establecimiento de este mecanismo. Hubo diferentes utilizaciones, y aquí, bueno, no lo quiero poner muy en grande porque, bueno, es una información no que sea, digamos, confidencial estrictamente, pero sí que, bueno, pues una información un poco sensible quién entró a utilizar cada una de las bolsas. Pero sí que es una información que para nosotros es, por supuesto, útil de cómo funciona el mecanismo y cuánto de útil fue. Y como digo, uno de los elementos fundamentales es que todas las bolsas fueron consumidas en mayor o menor medida, aunque fuera incluso por un solo barco. Eso para nosotros ya, si un único barco necesitó el establecimiento del mecanismo, para nosotros ya supone esa justificación de la utilidad del mecanismo. Algunas bolsas, como ya prevíamos, tuvieron un uso amplio, pues por ejemplo la de Jurel 8C o la de Merluza Sud, incluso con número significativo de barcos. Pues bueno, no tengo los números concretos, pero así aproximadamente, y viendo las cifras y quienes entraron en la bolsa, en grupos de barcos y demás, pues podemos estar hablando de cerca de 200 barcos, por ejemplo, en la bolsa de Jurel 8C, o en la de Merluza Sud, pues estamos hablando de también más de una centena de barcos con total seguridad. Así que, como digo, para nosotros este es un elemento importante
de la experiencia del primer año de aplicación del mecanismo de optimización bajo la orden Omnibus en el año 2020 y refuerza pues que la utilidad y el sentido de este mecanismo. Efectivamente, como decía, pues justificados los fines para los que se ha planificado y se configura. No ha tenido, por supuesto, al acceder a algún buque y al utilizarse el mecanismo, también está claro que ningún buque ha tenido que tener su actividad por este motivo, por falta de cuota. Y esto nos ayuda, por supuesto, a evitar el conocido como efecto de estrangulamiento que puede derivarse de la obligación de desembarque. También hay que tener en cuenta que a nivel global de España es útil porque nos logra mejorar y optimizar los consumos de cuotas, que esto es un aspecto también muy importante a la hora de demostrar las necesidades de cuotas, especialmente en algunos stocks. En ocasiones, pues bueno, cuando negociamos con la Unión Europea y en los consejos de ministros, los TAC y cuotas, pues en ocasiones ha habido veces que, oye, pero si es que estáis demandando un incremento de cuota de la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, pero es que no estáis utilizando una parte significativa de la cuota. Entonces, como digo, esto nos ayuda también a demostrar nuestras necesidades también desde el punto de vista de determinados stocks. Y también, por qué no decirlo, también reforzamos un elemento que desde la Secretaría General de Pesca nos parece crucial, como es el principio general del fin social de las posibilidades de pesca, que figura en el anteproyecto de ley de pesca sostenible que la Secretaria General también hará una presentación en esta jornada. Así que, como conclusión general por nuestra parte, pues una valoración positiva de este primer año de aplicación del mecanismo de optimización anual de cuotas bajo la orden Omnibus en el año 2020. ¿Cuáles son las previsiones? Y esto supongo que también es lo más esperado también en esta jornada, cuáles son las previsiones del mecanismo de optimización que tenemos para ya este año 2021, que la fecha del 1 de octubre ya está muy cercana, menos de una semana. Bueno, pues estamos haciendo lógicamente los cálculos para determinar esos potenciales sobrantes. Y como digo, la experiencia del año 2020 nos hace, bueno, pues que esperemos hasta el 30 de septiembre para tener cerrados esos cálculos. Un elemento principal que ya había señalado anteriormente es que el periodo de referencia ha cambiado ligeramente respecto al año anterior. Vamos a utilizar, perdón, ahí está, hay un error, no es último cuatrimestre, es último trimestre, pero no vamos a utilizar el periodo para el máximo potencial del último trimestre de un grupo de barcos de potencial de captura demostrado 2015-2019 como en el año 2020, sino que este año vamos a hacer 2016-2020. Y también un elemento que quiero señalar, porque esto es algo que el año pasado yo creo que no se entendió bien y quiero explicarlo, detenerme 30 segundos a explicarlo. También ese consumo potencial de máximo del último trimestre del año 2016-2020 va a incluir las capturas que un grupo de barcos haya realizado contra no su cuota asignada, sino contra las bolsas que se crearon en el año 2020. Es decir, que puede suceder, y de hecho hubo algún caso el año pasado donde hubo algunas quejas porque había, por ejemplo, había hecho una transmisión temporal, por ejemplo, recibiendo una cantidad de cuota de un determinado stock, planificando el último trimestre del año y con el objetivo de iniciar o desarrollar una actividad pesquera a un determinado stock en una zona con una mayor intensidad que la que había realizado los años anteriores. Bien, entonces, lógicamente, cuando hicimos el cálculo del consumo potencial de ese stock para ese barco en el año 2015 a 2019, pues no tenía ese consumo registrado, con lo cual una gran parte o prácticamente todo de esa inversión que había hecho en transmisión temporal, pues se le había pasado a bolsa. Yo lo que digo es que eso no significaba, lógicamente, que ese barco no pudiera desarrollar esa pesquería, porque la podía hacer igualmente con cargo a la bolsa que se creó. Este año 2021, ese consumo que hiciera ese barco, incluso, como digo, contra la bolsa asignada, se le va a tener en consideración de su captura potencial del último trimestre. Así que, como digo, es algo que yo creo que también hay que tener en cuenta. El año pasado era el primer año y teníamos en cuenta ese periodo del 2015 al 2019. Este año lo vamos moviendo y en los próximos años seguirá así. Como digo, esto no tiene que frenar tampoco, y es algo que también se ha señalado en alguna ocasión, que frena las transmisiones temporales. Yo creo que no. Yo creo que las facilita porque también hay una realidad también muy clara, y es que si un barco no captura o captura una parte muy baja de su cuota y no la transmite, pues llegará el 1 de octubre y una gran parte de esa cantidad que tiene asignada
por la asignación que tenga, pues pasará a la bolsa de optimización, a la bolsa el 1 de octubre. Así como digo, pues también es interesante para los barcos que tengan un potencial sobrante de cuota, pues antes de que ocurra eso, transmitirla o buscar las transmisiones temporales necesarias. La previsión que tenemos es que todos los stocks del ámbito de aplicación del mecanismo de optimización contarán con una bolsa de sobrantes. Aunque tengo que señalar dos circunstancias que además son de interés para el cerco y también especialmente para Cerda, que son la caballa y la sardina. En la sardina tenemos claro que, y además desde que se diseñó o se planteó este mecanismo, no está en el ámbito de aplicación del mecanismo de optimización. No está dentro de los stocks de las órdenes ministeriales que se dictan y, como sabemos, la orden ministerial de la sardina que regula toda la sardina, su reparto en posibilidades de pesca y demás, es una orden del año 2018 que no está en el ámbito de aplicación. La caballa sí que, y además también hay que señalar también que, como sabemos, una gran parte de la actividad a la sardina que se puede realizar, pues acaba el 1 de noviembre, es decir, es del 1 de octubre al 1 de noviembre es el periodo que quedaría potencial para pescar sardina de manera dirigida. Con lo cual, como digo, además para nosotros está claro y cuando se pensó se estaba diseñando la orden ministerial y el mecanismo, pues no entra dentro del ámbito de aplicación la sardina ibérica. Pero sí que la caballa. Y la caballa lo estamos valorando. El año pasado, pues bueno, hubo un consumo bastante elevado, como es previsible siempre, de la caballa, sobre todo en la campaña de primavera, lógicamente, pero este año sí que la campaña ha sido irregular en algunos casos, en algunas modalidades, y hay un potencial sobrante. Pero lo estamos valorando desde el punto de vista también de que creo que esto, no sé si es conocido, porque yo me he llevado la sorpresa de que no es recientemente, de que personas con las que he hablado del sector no conocían la existencia de un mecanismo que tenemos desde hace años, que es, me decían, es que esa caballa se va a perder, todo lo que nos sobre por encima del 10%, que es lo que nos devuelve la Unión Europea por los mecanismos de flexibilidad interanual, pues se va a perder. Pues no es así. En la caballa, yo creo que esto es lo único que tenemos bueno, porque lo demás es, por supuesto, malo, que viene derivado de la multa de caballa o de la por sobrepesca del año 2009, que todavía seguimos y seguiremos sufriendo hasta el año 2023. Aunque el año 2023 ya es una multa mucho más pequeña, pero el año 2022 todavía tenemos que nos tenemos sometido a una deducción de 5.544 toneladas de caballa en el conjunto de la cuota de caballa que España se le asigne, que tampoco sabemos la que va a ser, pues pendiente de la recomendación científica que saldrá a finales de este mes, concretamente, si no fallan las fechas, el 30 de septiembre, y luego, por supuesto, como todos conocen, pues unas negociaciones que en este momento de estados costeros y demás que no están en un momento fácil por lo que está pasando en general en las relaciones entre estados costeros. Pero bueno, como digo, lo vamos a valorar porque existe ese potencial de sobrante, pero también, como digo, en este caso tenemos un sobrante, y lo podrán ver en GESCOTAS, mayor del 10%, pero todo aquello que se supere el 10% también, como digo, no vamos a perderlo, sino que podemos solicitar, y de hecho hemos venido solicitando a la Comisión Europea, que todo ese sobrante de un año se pueda trasladar para saldar la parte de multa que se pueda al año siguiente. Entonces, en este caso, en este año, pues puede resultar interesante que el sobrante que tenemos nos puede suponer en este momento, haciendo unos cálculos así estimados, saldar una parte significativa de la multa, como digo, que tenemos fijada para el año 2022 de 5.544 toneladas de caballa todavía. Como decía, respecto a stocks más críticos, pues también tengo la noticia de que tenemos ya cerrados algunos swaps muy recientes con algunos Estados miembros, en el entorno ibérico siempre, con lo cual tenemos aseguradas ya al menos bolsas para todos los stocks, ya solo con esa parte. Como digo, pendientes también de los sobrantes que estamos calculando, pero ya por lo menos las bolsas están aseguradas. Es el caso de Jurel 8C, por ejemplo, o la Merluza Sur, de las cuales podemos ir más justas, y directamente esas cantidades, como el año pasado, se introducirán en la bolsa. ¿Qué plazos estamos hablando? Ya voy casi concluyendo. Previsión de borrador de resolución. Pues como digo, como que en la experiencia del año pasado, para tener el cálculo óptimo del consumo hasta el 30 de septiembre, la previsión es que lo podamos hacer el lunes 4 de octubre, con una
sometimiento a consulta pública, como siempre, pues de una semana, la manera más abreviada posible, para que podamos firmarla y por lo menos, si no publicarla, al menos por lo menos que entre en funcionamiento y comunicada antes del 15 de octubre. El mensaje es que se puede seguir pescando a partir del 1 de octubre, aunque no hayamos todavía publicado ni siquiera consultado esa resolución, pero recordar de nuevo lo que decía, sobrepasamientos anteriores al 30 de septiembre no son regularizados por las bolsas. Así que para evitar las deducciones en 2022 tienen que ser saldados con transmisiones temporales. O bien ahora, o bien, como digo, las primeras semanas del año 2022. Y continúan las limitaciones que ya establece la orden de quien ceda cuota por transmisión temporal a partir de 1 de octubre no puede entrar a consumir de la bolsa, y también nosotros vamos a hacer el cálculo a ver si hay algún caso en el cual algún barco o grupo de barcos haya cedido más del 50% de su cuota inicial durante este año. Así que por mi parte nada más, muchas gracias por su atención y bueno, por supuesto dispuesto en los próximos minutos a atender y responder las preguntas que quieran realizar. Vale, muchas gracias. Si hay preguntas. Andrés. Buenos días, Héctor. Te quería preguntar, bueno, primero reconocer que la orden ómnibus estamos muy de acuerdo con ellas, busca el aprovechamiento total de las cuotas de que dispone España y una asociación como la nuestra, con las escasas cuotas que tenemos, nos es muy necesaria. Y desde luego que sí que la aprovechamos. Y dicho esto, no entendemos la razón de por qué la sardina no entra dentro de esta orden ómnibus. Como bien sabes, tenemos una cuota de sardina, o teníamos una cuota de sardina de 8.000 toneladas. Estuvimos pescando regulados en el Cantábrico Noroeste hasta el 27 de agosto que cerró. Desde el 27 de agosto tenemos que estar pescando concesiones temporales del Golfo de Cádiz. Sabemos que o mucho cambian las cosas o a final de año va a sobrar cuota de sardina en el Golfo de Cádiz. Nosotros estamos escasos de ella y es la única pesquería efectiva que tenemos ahora. No comprendemos la razón de que en el plan de recuperación de la sardina tal y como está, con la escasa cuota de que disponemos, vamos a llegar al 30 de octubre y no esté pescada toda la cuota de sardina, que no esté agotada. Ya os mandamos 2 escritos, estamos esperando contestación al último, pero acabas de contestarlo, que no vais a recogerlo dentro del orden ómnibus y que no vais a hacer, por tanto, bolsa común. Y no consideramos normal que vaya a sobrar sardina cuando tenemos una cuota tan escasa en España y mucho más en el Cantábrico Noroeste. Me gustaría que respondieras. Sí, vale. Sí, bueno, y luego otras más preguntas si las hubiera. Sí, a ver, gracias, Andrés. A ver, bueno, a ver, yo lo he explicado claramente, ni estaba planificado, puesto que la sardina también tenemos que tener en cuenta digamos, es una pesquería con una gestión especial y podríamos decir incluso diferente a la que tenemos en el resto de stocks, puesto que aparte de que es una orden diferente la que establece esa regulación, la orden APM 605 del año 2018, también tenemos que tener en cuenta que no es un TAC y cuotas al uso, sino que lo que tenemos es una regla de explotación. Es verdad que este año con un plan de gestión actualizado con Portugal, mejorado y demás, pero no deja de ser una regla de explotación y no un TAC y cuotas al uso. Entonces, además, unido a lo que señalaba, que es una pesquería que la propia orden ministerial establece que no se puede desarrollar de manera dirigida más allá del 1 de noviembre, pues bueno, con todo eso se consideró desde el principio en la planificación del mecanismo que no tenía sentido que se estableciera una bolsa para ese mes, desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre. Yo comprendo efectivamente que pueda haber ahora mismo una necesidad, pero también sí que quiero señalar que todavía no sabemos, incluso porque ha dicho, bueno, va a haber un sobrante. Todavía no lo sabemos. Yo creo que bueno, esa puede ser la predicción y no niego que hace unas semanas yo creía que así va a ser. Pero ahora mismo el consumo empieza o ha seguido creciendo, también en parte y bueno, pues habéis conseguido transmisiones temporales en algunos casos para continuar la pesquería, pero en el Golfo de Cádiz también está incrementándose el consumo. Entonces, bueno, yo ahora a día de hoy, faltando pues eso, un mes y algo, yo no diría que va a haber un sobrante
grande, pero bueno, todavía tenemos que verlo. Pero como digo, a ver, yo, en todo caso, efectivamente, ya os contestamos a la primera carta, la segunda todavía no hemos contestado, yo, bueno, o lo seguiremos analizando internamente en la Secretaría, pero, bueno, como digo, no es una decisión tampoco que me corresponda a mí tomarla, por supuesto, dentro de la Secretaría General de Pesca, pero, como digo, nunca se pensó en la sardina por todos los elementos que he señalado para que fuera objeto del establecimiento del mecanismo de optimización. Sí que es verdad que tiene otros mecanismos reconocidos, como es el tema de como las transmisiones temporales, que están funcionando y desde ese punto de vista también nos sirve para optimizar. Aquí, por supuesto, también, como he señalado, al no estar sometida a al régimen general de TAC y cuotas que conocemos, aquí no hay sobrantes posibles que aplicar al año siguiente. Es decir, todo lo que dejemos de pescar, es verdad, es una falta de aprovechamiento de ese potencial, pero no tampoco nos supone que nos lo vayan a pasar al año siguiente. Entonces, bueno, como digo, la decisión final te puedo decir que no la tenemos del todo tomada, pero sí que yo al menos técnicamente sí que puedo decir que nosotros no lo vemos ni que, por supuesto, dentro del marco jurídico que tenemos no entra dentro de esa aplicación de este mecanismo. Como sí he señalado que la caballa sí que entraría y que, bueno, estamos valorando claramente el que, bueno, dependiendo de las condiciones que veamos, quizá las vais como salga, pues tomar una decisión final. En la sardina, como digo, yo a nivel técnico por lo menos te puedo decir que lo tenemos bastante claro, pero bueno, no puedes asegurar al 100% porque, como digo, la decisión no me corresponde a mí si finalmente se puede atar. Y como digo, en todo caso, ese potencial también es relativo de sobrante y podría suceder que no fuera así por los consumos que están habiendo y que pueden haber todavía en el Golfo de Cádiz en el mes de octubre. Bueno, solo responder, ¿cómo no va a haber? Y cada vez habrá menos sobrante porque lo que se está haciendo es consiguiendo transmisiones temporales para la flota gallega, que como digo es la única pesquería ahora mismo que tenemos y parece incongruente lo que ocurre después de 5 años de un plan de una escasez de sardina con un plan de recuperación tan exhaustivo, ahora que llegue un año que se abre un poco la mano y que sobrecuota. Abrir la mano es un decir, ¿no? Porque nosotros teníamos para pescar 8.000 toneladas, Golfo de Cádiz 5.000. Como bien sabes, es una cuota muy exigua y que vaya a sobrar parte de ella, la verdad es que no sacan argumentos totales de poder pedir que se incremente esa cuota si los estudios biológicos dan bien, porque lo que no puede ser eso, que sobrecuota y que pidamos más. Es incongruente totalmente. Bueno, a ver, yo te puedo decir que yo creo que ahora mismo el sobrante global, según la cuota que tenemos asignada, es del orden, a nivel global de España, es del orden de unas 1.500 toneladas. O sea, ya estamos a un consumo global, yo creo que estamos llegando cerca de las 12.000 toneladas y tenemos la asignación de 13.500 aproximadamente. Entonces, bueno, yo como digo, ese sobrante pues no lo veo tan claro y como digo, también tenemos noticias del Golfo de Cádiz, seguimos con interés cómo están desarrollando su pesquería. Ellos ahora mismo están pescando las dos especies, tanto boquerón como sardina, al cerco, pero están pescando de las dos especies. Entonces, yo como digo, para mí el ritmo de consumo se ha incrementado en las últimas semanas y yo no descartaría que el Golfo de Cádiz consumiera al 100% su cuota. Las transmisiones temporales que he hecho pues son significativas de algunos cientos de toneladas, pero yo no descartaría que el Golfo de Cádiz, por su propia actividad en lo que queda hasta el 1 de noviembre, agotará su cantidad asignada. Yo creo que puede ser así. Yo no lo descarto en este momento. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Tiene preguntas en el chat? No, que a mí me gustaría decir sobre las transmisiones de la sardina, que realmente, claro, que el Golfo de Cádiz va a consumir su cuota, pero después de que Acerga haya traído para arriba, previo pago, pues más de 600 toneladas. Entonces, que está bien los cálculos que hacen ustedes, pero tengan en cuenta que ese consumo de cuota que va a hacer el Golfo de Cádiz es después de que nosotros le consumiéramos una parte grande de esa cuota y la hemos tenido que pagar.
Y no es lógico, como ya planteó Andrés, que es decir, si nosotros no hubiéramos consumido esa cuota previo pago, esa cuota sobraría y no quedan argumentos en Europa para decir que nos traigan más sardina porque no la consumimos, sean 500, sean 1000 o sean las que sean. Simplemente quería decirle eso. Gracias. Me parece que hay más preguntas. Sí, De todas maneras, quería aclarar. A ver, efectivamente, si eso está claro que el consumo del Golfo de Cádiz se verá teniendo en cuenta la cuota final que tenga adaptada. Pero también es verdad que esa cuota ahora mismo, traída por transmisiones temporales, se está utilizando en un periodo en el cual el mecanismo de optimización no se puede aplicar. Incluso aunque se aplicara, el mecanismo de optimización es a partir del 1 de octubre. Se está utilizando, lógicamente, desde el cierre de la pesquería a finales de agosto hasta ahora el 1 de octubre, potencialmente. Es decir, que si no hubiera habido esas transmisiones temporales, tampoco el mecanismo, el mecanismo de optimización tampoco hubiera, digamos, permitido aprovechar esas toneladas que se están utilizando. O sea, eso también creo que es obvio. O sea, que, como digo, el mecanismo de optimización es 1 de octubre y durante estas semanas, pues bueno, esas transmisiones temporales sé que son costosas en términos de obtenerlas y lo que supone, pero también es verdad que ha permitido mantener la actividad en un periodo en el cual el mecanismo de optimización nunca va a implantarse, por lo menos como está en los plazos que está establecido en este momento en la orden ómnibus. Así como digo, eso yo creo que también sí que hay que tenerlo en cuenta, que bueno, pues se ha hecho ese esfuerzo y se está optimizando al menos de esa manera esa parte. Como digo, veremos a ver si al final de año el Golfo de Cádiz, dentro de lo que le quede, lo consigue optimizar. Como digo, para mí está claro que en las últimas semanas su ritmo de captura está incrementándose y como digo, a lo mejor, pues incluso ahora mismo, si no se establece el mecanismo de optimización, van a solicitarles una transmisión temporal, a lo mejor le dicen que no porque ellos tienen están contando con esas toneladas para llegar al 1 de noviembre. Incluso es más, si nosotros hiciéramos el cálculo de sobrantes, a lo mejor no había ni siquiera una creación de bolsa. Como digo, si tenemos en cuenta los cálculos de los últimos años, es verdad que este año ha sido el de un mayor salto en la recuperación de la sardina, pero a lo mejor si tuviéramos en cuenta potencialmente el cálculo de los últimos 5 años, a lo mejor ni siquiera esa bolsa se creara. Es un mensaje que yo creo que ha quedado claro, pero lo quiero reiterar. Nosotros hacemos los cálculos, pero las bolsas no están aseguradas. Es decir, que nadie tampoco piense, bueno, yo pesco hasta el 30 de septiembre con la asignación que tenga, con mi cuota que pueda conseguir por transmisiones temporales, si es que no llego con mi cuota inicial, más los sobrantes que pueda tener y demás, y el 1 de octubre ya me aseguran una cantidad para poder seguir pescando ese stock. Eso no es así, nosotros hacemos los cálculos, pero no hay, digamos que a veces los cálculos podría suceder que no hubiera sobrante. También es verdad que nosotros, como he señalado, cuando vemos que eso pudiera llegar a suceder, también buscamos swaps en el último momento para nutrir esas bolsas. Pero como digo, también ese mensaje creo que es importante, que las bolsas no están aseguradas. Yo, como digo, ahora mismo no sé qué cuantía van a tener las bolsas. Es imposible que la podamos saber. Sé que va a haber porque ya más o menos los cálculos de consumo, por mucho que suban estos próximos días, es imposible que no haya bolsas. Pero la cuantía pues puede variar en los próximos días. Bueno, en el chat hay una serie de cuestiones y las voy a leer. El cálculo de sobrantes de 2020 restó cuota a buques que, utilizando el sistema de transmisiones temporales, no puede ser que una unidad pesquera alquile cuota y la administración se la quite. Vamos a ver, yo creo que he comentado un caso, bueno, por lo menos fue un caso concreto en el cual un barco no había desarrollado una pesquería en los años anteriores y había tramitado una transmisión temporal para recibir una parte importante de cuota para desarrollar esa pesquería. Y entonces, como no tenía histórico en los años anteriores, pues bueno, una parte muy significativa de esa inversión, digamos, por transmisión temporal que había realizado, pasó a la bolsa. Pero eso no significa que ese barco no pudiera desarrollar esa pesquería, porque igualmente la podía haber desarrollado contra la bolsa. Si la hubiera desarrollado, que yo no he hecho el seguimiento de ese barco concreto, pero si la hubiera desarrollado o la ha desarrollado, nosotros vamos a tener en cuenta ese consumo que realizó contra la bolsa. De modo que si este año vuelve a repetir esa inversión, lógicamente una gran parte de esa inversión o toda no pasará al sobrante, no contribuirá a la bolsa, sino que se quedará asignada a ese barco para poderla capturar hasta final de año o hasta el momento en el que le llegue disponible. O sea que, como digo, bueno, esos casos, como digo, yo soy consciente de que un caso sucedió, pero
repito, eso no significa que el barco no pudiera desarrollar esa pesquería. La puede desarrollar, es verdad que la cuota no la tiene él, está en una bolsa, pero eso, si eso lo hace, en el último trimestre del año le sirve para que al año siguiente, cuando movemos el histórico de cálculo de los sobrantes, ese histórico hecho contra la bolsa se le va a reconocer. Gracias. Leo otra siguiente cuestión. Cuando un barco cambia de empresa pesquera, es decir, cambia también su gestión interna, se ve afectado con los cálculos espaciotemporales utilizados en los cálculos de la bolsa. Bueno, claro, a ver, ahí ya también estamos hablando de nuevo un poco a lo mejor con cambios del patrón de explotación, pero ahí yo no puedo más que decir que yo entiendo que cuando uno adquiere un barco, pues sabe un poco las condiciones también en las que adquiere ese barco. Me refiero a las posibilidades de pesca que tenga asignadas y cómo y qué patrón de explotación. Desde luego que efectivamente, a ver, también yo quiero dejarlo claro, el mecanismo de optimización es un mecanismo que es muy importante y que es fundamental y yo creo que se ha antojado, como he dicho, muy importante y muy efectivo y muy útil. Pero no podemos dejar de, digamos, la actividad de nuestro barco para planificar todo el año a expensas del mecanismo de optimización. Es decir, que cuando uno adquiera una empresa, adquiera un barco, pues tiene que saber las condiciones fundamentalmente de qué posibilidades de pesca dispone. Luego, también, quizás a lo mejor de cara a si esas posibilidades de pesca no son suficientes para todo el año, que no lo son suficientes para esa actividad todo el año, quizás tenga ya también que pensar a lo mejor qué actividad tenga ese barco en los 5 años anteriores a efectos de qué potenciales sobrantes pudiera tener o también a efectos de la posibilidad me refiero a contribución a la bolsa, a las bolsas correspondientes o también desde el punto de vista de consumo contra las bolsas que ha podido realizar en el año 2020. Pero como digo, yo creo que eso ya también es algo que es necesario que los armadores, cuando hagan esas inversiones de adquisición de barcos, también lo empiecen a tener en consideración. Pero sobre todo, especialmente, el punto de partida, que es qué posibilidades de pesca tiene un barco desde el principio. Gracias. Leo otra cuestión. ¿Cómo se pretende evitar que pescadores del Golfo de Cádiz reserven sus cuotas para pescarlas, no para pescarlas, sino para alquilarlas al cerco gallego? Bueno, vamos a ver, eso es un tema que, bueno, pues yo sé que es de preocupación en algunos casos, no solo para el cerco gallego, que es sino también que incluso internamente dentro del Golfo de Cádiz, pues me consta que, bueno, pues que también hay algunos barcos que también hacen eso de manera bastante sistemática, que es la transmisión de una parte significativa de su cuota porque no la capturan. También, como digo, a barcos del propio Golfo de Cádiz. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos algunos mecanismos en la orden ministerial para bueno, pues un poco tener ciertas limitaciones. Una de las limitaciones que hay es en las transmisiones temporales, que lo que hacen es no permitir que durante más de 2 años consecutivos se transmita más del 80% de la cuota que tiene uno asignado. Eso sí que es aplicable a la sardina y, bueno, significaría que cuando barcos que tienen ese sobrante o potencial sobrante o deciden no utilizarlo, pues que dejen de hacerlo de manera sistemática. También tenemos un elemento que, bueno, aunque figura, y quiero decirlo, que figura en la vigente ley de pesca, pues prácticamente no se suele aplicar. Y bueno, pues en el anteproyecto de ley de pesca sostenible se vuelve a plantear y veremos un poco cómo al final queda, si queda como está planteado o cómo finalmente queda, que es lo que llamamos la prescripción de las posibilidades de pesca. Es un mecanismo que, bueno, pues supone que cuando un barco no ejerce el derecho a esas posibilidades de pesca que tiene asignadas, pudiera perderlas y que se redistribuyeran al resto de buques. Eso prácticamente no se ha utilizado prácticamente o aplicado nunca bajo la vigente ley, pero eso podría llegar a suceder, que ese porcentaje, pues, en concreto habla de actividad habitual y durante 2 años consecutivos, pues eso también podría, digamos, que llegar a aplicarse incluso, como digo, en el contexto de la futura ley, pero desconociendo, por supuesto, en este momento cómo quedaría, si es que va a quedar esa disposición. Pero, como digo, en la actual ley existe. Entonces, cuidado también, pues esos barcos que de manera sistemática también hacen esa actividad, porque, como digo, pudiera llegar el caso a que sus posibilidades de pesca pudieran prescribir y redistribuirse. Nosotros, como uno de los objetivos es
es la máxima utilización de las cuotas y desde luego que, bueno, pues la utilización también normalmente son o se entiende que son para pescales, entonces aquel que de manera sistemática las transmite, pues las puede, o sea, podría suceder eso. Y también, lógicamente, pues bueno, podríamos plantearnos, como digo, para nosotros está claro que la sardina no está ni estaba planificado el mecanismo de optimización, podríamos plantearnos, si empezaran a suceder estos elementos, también poder plantear a lo mejor lo que es la utilización del mecanismo de optimización, aun con únicamente el mes, pues reconocerlo a lo mejor en una posible o potencial modificación de la orden ministerial. Desde luego que solo sería para un mes, pero también, como digo, si esos barcos llegara al caso que no estuvieran bloqueados o estuvieran, digamos, ya por decirlo claramente, especulando con esa cuota y no se hicieran estas transmisiones, de luego que esa cuota con el mecanismo de optimización podría pasar a una potencial bolsa. Eso pasaría, como digo, por una potencial modificación de la orden que en este momento, como decía y he reiterado, no contempla la sardina ibérica en el ámbito de aplicación del mecanismo de optimización. ¿Tenemos preguntas? Sí. Sí, por favor, intenta ser breve, que nos vamos un poco justo de tiempo, ¿vale? La caballa lo que tiene es que estará abierta para todos los censos. Es el 1 de enero abierta para todos los censos. Sí, se repite. Sí, a ver, la caballa realmente es como todas las especies. Realmente lo que pasa es que tenemos nuestras condiciones. En el caso de la caballa para el cerco y para el arrastre, puesto que hay una asignación individual por barco o luego también una gestión conjunta, está abierta. Es verdad que esperemos que sepamos la cuota que tiene España asignada y nosotros con los sobrantes y demás lo que intentamos es que en el mes finales de febrero, primeros de marzo, antes de la campaña, el que puedan estar ya las cuotas asignadas. Pero en principio cada uno tiene su cuota, puede ir previéndola y se puede pescar de manera dirigida, aunque normalmente no hay abundancia del stock en nuestras aguas hasta bien entrado y además cada año se va retrasando más, o por lo menos eso parece y suele ser en marzo ya más que en febrero. En el caso de las otras artes, sí que ahí es una pesca accesoria. Mientras no establezcamos la regulación de las otras artes en las diferentes provincias en las que está repartida esa cuota asignada a otras artes, es una pesca accesoria. Simplemente lo que entre pues se puede traer, pero no se puede hacer una pesca dirigida. Así que, en principio, desde el 1 de enero se puede pescar. También NEAF, bueno, la flota de los 300 también tiene una pequeña asignación, también la pueden pescar, pero como digo, lo importante es que se puede pescar, pero sobre todo otras artes tienen que tener esa consideración. Y en el caso de arrastre y cerco, pues bueno, no entiendo que nadie va a agotar su cuota en las primeras semanas, pero que tengan en cuenta que va a haber una asignación individual y que hay que respetarla. Muchas gracias. Dice María, buenos días. Nos gustaría que comentara el borrador de modificación de varias órdenes ministeriales, entre las que se encuentra la orden Omnibus, en concreto la nueva redacción del artículo 9. Gracias. Bueno, esto es un elemento más en el ámbito del control y de la vigilancia, pero efectivamente, bueno, pues lo que se pretende no está cerrado, se ha sometido a consulta, es modificar un poco el mecanismo de seguimiento y del cese de la actividad, de modo que cuando se agotan las cuotas, de modo que de alguna manera pues no se pueda o se vea a final de año la situación de cada uno de los barcos para potenciales procedimientos sancionadores, esa es la realidad, pero también desde el punto de vista de procurar que haya un respeto más o menos normal y a lo largo del año de las cuotas asignadas. De modo que lo que se ha propuesto es que para poder entrar a utilizar el mecanismo de optimización sea necesario el tener las cuotas en regla, es decir, que no haya sobrepasamientos. Eso también desde un punto de vista del interés general también es importante, puesto que puede suceder, y no sería la primera ocasión en la que sucedería, que nosotros a nivel global de España tenemos la asignación que tenemos que respetar bajo la política pesquera común, pero resulta que por el sobrepasamiento de algunos buques o grupos de buques nos puede llevar a tener que realizar el cierre de la pesquería y, sin embargo, puede haber buques y grupos de buques que no hayan consumido su asignación. Y eso también es una situación injusta que con este mecanismo también trataríamos de evitar. Es decir, que yo no puedo, como digo, está en el ámbito del control, pero también yo creo que es razonable que no nos encontremos con sobrepasamientos
muy significativos, sobrepasamientos leves, quizá puedan ser asumibles o tolerables durante un periodo corto de tiempo. Pero lo que no es asumible es que un barco en bien entrado el año, porque al principio puede no suceder, pero con el momento que tenemos ya asignadas las cuotas, un barco en el mes de abril, mayo, junio, tenga un sobrepasamiento significativo de sus cuotas sin regularizarse en ese momento. Es verdad que puede hacerlo más adelante, incluso, como decía, a finales o a principios, hasta principios del año siguiente, que dejamos realizar transmisiones temporales para saldar eso. Pero no tiene sentido que, como digo, eso nos puede llevar, en algunos casos, nos podría llevar al cierre global de la pesquería con el perjuicio que supondría para los que tendrían sus cuotas todavía disponibles. Entonces, como digo, esa es un poco la idea que se ha hecho. Todavía no está cerrado, por supuesto. Hemos recibido comentarios, alegaciones y veremos un poco durante la tramitación de esta modificación de la orden. Muchas gracias. Y esta es la última pregunta. ¿Qué pasa con el jurel? ¿No está entrando en sobreexplotación? Bueno, pues a ver, esa es una buena pregunta que yo no tengo la respuesta, porque bueno, estamos también precisamente en el próximo, en principio está previsto para el 30 de septiembre que salga la recomendación científica de ICES para, como saben, la población global de Jurel Oeste, que para nosotros es la parte más interesante, que utilizamos ya ahora, como saben, la parte del stock 2A14, pero la parte fundamental de captura es en la zona 8C. Entonces vamos a ver cómo sale esa recomendación. Desde luego que en los últimos años ha habido unas disminuciones, sobre todo creo que recordar, fue 2019 a 2020, de 2020 a 2021 pues tiene una leve reducción, pero desde luego que lo que indicaba es que el stock no estaba en su mejor condición. No es que estuviera en una situación crítica, pero es verdad que tiene unos condicionantes especiales en cuanto a reclutamientos. Parece que ha tenido únicamente unos reclutamientos históricos espectaculares muy puntuales y eso parece que lleva sin suceder bastantes años. Así que estamos expectantes a qué pueda suceder o qué pueda salir de esa recomendación científica para el año que viene. También Acerga, y creo que también parte del sector por lo menos lo conoce, que bueno, pues hay idea o hay un plan elaborado por parte del Consejo Consultivo de Pelágicos para apoyar la reconstrucción de este stock y vamos a ver. Desde luego que también a mí, para acabar y ya no extenderme más, pero es verdad que también yo creo que esa realidad puede existir y de hecho los niveles de captura que tenemos este año van sensiblemente más bajos que los que teníamos en años anteriores a estas alturas del año. Este año vamos relativamente holgados de cuota, se va a establecer la bolsa, como decía, va a haber, parece que sobrantes y tenemos parte de swaps, pero desde luego que no vamos a llegar, creo yo, es prácticamente casi imposible que lleguemos a los niveles de captura global que hemos tenido España en los últimos años, que estaban por encima de las 20.000 toneladas, incluso algún año por encima de las 25.000. Este año yo creo que es muy difícil que lleguemos y puede ser una indicación también de esa menor abundancia. Así como digo, pendientes estamos porque es un stock prioritario para España, lo sabemos, especialmente para la flota de cerco, también para otras flotas, y pendientes un poco de la recomendación y de lo que pueda suceder para su gestión, que también, para concluir, y para no dejarme más elementos, también, como todos saben, es un stock sometido, lo que es la población de Jurel Oeste en general, a la negociación y a las consultas con el Reino Unido, porque la parte de la 2A14 es un stock compartido con Reino Unido, con lo cual la fijación del TAC tendrá que salir de esas consultas y entendemos que tendrá bastante en consideración la recomendación científica del próximo 30 de septiembre. Muchas gracias, Héctor, por tu ponencia y por las respuestas a las preguntas. Gracias. Muchas gracias y disculpas por haberme extendido tanto No pasa en las nada. explicaciones. Gracias.